Bueno, gente, le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Continuamos entonces con la presentación del doctor Ricardo Poviersim. Ya esta es la segunda parte que estamos dedicando a la filosofía de Gianni Bátimo sobre la posmodernidad, titulada Una sociedad transparente entre signos de interrogación, una conferencia dada por Gianni Bátimo en 1989, como bien explicaba Ricardo en el video anterior, en un contexto del final de la Guerra Fría y donde se postulaban todas estas cuestiones sobre la modernidad, cómo comienza a entrar en crisis, también que entra en crisis el hombre moderno. Habíamos hecho algunas menciones también, no solamente a Heidegger, Nietzsche, sino también a otros filósofos más contemporáneos, y entraba también en discusión esta cuestión del antropoceno y tecnoceno, que estábamos cerrando también con estas ideas. Así que, bueno, Ricardo, te cedo la palabra nuevamente y te seguimos escuchando en esta presentación sobre el pensamiento de Bátimo. Bueno, gracias Lucas. Seguimos entonces con lo que queda del texto de Bátimo, ¿sí? Diciendo que, bueno, con esta pérdida del principio metafísico de la realidad, esta erosión del principio de realidad, para Bátimo esto no significaba una gran pérdida, sino un sentido emancipador. Ahora vamos a ver generado o implicado en interrelación con los medios de comunicación, que implicaba a su vez una liberación de las diferencias, los elementos locales, los dialectos, los distintos mundos de vida, juegos de lenguaje, etc. Yo voy a leer algunas cositas más de Bátimo y al mismo tiempo voy a comentar una cosa que me parece fundamental para entender el texto, ¿no? Dice acá, una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una multiplicación de racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas, como los punk, por ejemplo, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos por la idea de que solo existe una forma de humanidad verdadera, digna de realizarse. Creo que en este párrafo se entiende todo lo que yo venía diciendo antes, ¿no? A una realidad unívoca, impuesta, como teniendo la verdad como adecuación, esa realidad que rige también una cuestión de un modelo determinado de hombre, de humanidad. Bueno, cuando se viene abajo esto, cuando se empieza a erosionar, cuando se empiezan a emancipar estas diferencias, La muerte de Dios, ¿no? ¿cómo? La muerte de Dios. Bueno, obviamente que esto presupone la muerte de Dios, la muerte del sujeto y desde mi punto de vista la muerte de la naturaleza, como yo lo planteo en mis textos y bueno, este, y me parece que se da la cosa así. Esto no significa que Dios no exista más, ni que el hombre no exista, ni que la naturaleza no exista, simplemente estas entidades, estos ámbitos, hay que pensarlos desde otro tipo de filosofía. Entonces, y ese es el gran desafío de nuestra época. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pensando como antes? Y si seguimos pensando como antes, ¿qué pasa? O bien nuestra época requiere otro tipo de pensamiento. Y si es otro tipo de pensamiento, bueno, ¿qué tipo de pensamiento se trata? Es esto lo que estamos planteando acá siguiendo a Heidegger, al menos a mí se me ocurre esto. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Cuando él dice acá cómo esta multiplicación de racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales, estéticas, como los punk. O sea, estamos hablando del movimiento punk que se dio a fines de los 70, principios de los 80. Sí, ¿No? te iba a decir Eh, 70, 80. claro, es un texto que nos remite a esa época, ¿no? Y cómo, bueno, esas racionalidades, ¿sí? Que antes eran tomadas como los mismos homosexuales, que eran tomados como enfermos o como desviados o qué sé yo, distintas minorías étnicas, como pueden ser, no sé, minorías negras o como pueden ser los gitanos, etcétera, o incluso, bueno, hoy en día podemos hablar de otro tipo de minorías, ¿no? Pero a mí me gustaría que pueden ser los animalistas, los veganos, las feministas, que ya no son tan minoría, etcétera. Pero me gustaría marcar una diferencia
en relación a lo que dice Bátimo en su época de lo que sucede hoy en día. Es decir, lo que yo quiero decir es lo siguiente: Bátimo no, lo que propone Bátimo no es el discurso progresista, globalista, unívoco actual. Esa es un gran error que cometen muchos paleoliberales, conservadores, liberales, etcétera, ¿no? Tildarlo de relativista y confundir su pensamiento con el pensamiento, ¿sí?, de ciertos grupos, como pueden ser las feministas o ciertas feministas, como pueden ser los LGTB, o al menos los grupos de poder, ¿sí?, que son subvencionados, y otros más, ¿sí?, hoy en día con el pensamiento de Bátimo. Bátimo está pensando esto en los 80. Lo que sucede ahora sucede en el 2022. Es decir, han transcurrido ya más de 30 años. Entonces, esto es importante para considerar, ¿no? Y con la vorágine de cambio que hubo en las últimas décadas, ¿no? Porque el cambio que se llevaba durante el periodo de Guerra Fría y demás no es la misma vorágine con la de las últimas 2, 3 décadas. No, no, por supuesto que no, es distinta. Hoy en día, digamos, ver dos gays o dos lesbianas andando de la mano por la calle, salvo que sea un lugar bastante poco democrático y muy conservador, no genera ningún tipo de efecto de rechazo, o sea, ya es parte más del paisaje urbano, y me parece bien que sea así, lo Y mismo que la pero gente que usa también pitos, etcétera, ¿no? ¿O no se no? da también esta discusión en algún punto que, no sé, por ejemplo, bueno, deportistas olímpicos cuando fueron a competir a Rusia que tuvieron problemas, que se avisan en las calles, ahora también con muestras de afecto, sin embargo, con parejas homosexuales, que ya se habla en los Emiratos Árabes que también tienen que tener ciertos cuidados porque hay restricciones con respecto a eso. Entonces, también esto de la globalidad y un montón de cuestiones que quizás se pensaban durante la década de los 80, 90, y como que se tenía una idea de que se iba a llegar a que ya sería un hecho, o que también el mundo de las comunicaciones como algo que se hace global, igual, sin embargo, encuentra sus fronteras, sus límites, sus restricciones, ¿no? Sí, yo diría dos cosas. Primero, que Bátimo está hablando desde Occidente, en primer lugar, al menos en este texto. Posteriormente, Bátimo, como digo, su pensamiento es frondoso, tiene distintas etapas. Posteriormente hablará de los países del tercer mundo, de Latinoamérica especialmente, pero acá está hablando fundamentalmente de lo que acontece en aquel momento, en el contexto de la Guerra Fría, en Occidente. Esto en Claro, primer claro. lugar. En segundo lugar, yo creo que la globalización es heterogénea, no es homogénea. Tiene que ver mucho la relación de esta expansión, digamos, de los medios de comunicación con distintas etnias, con distintas mentalidades culturales, con distintos estados nacionales y sus correspondientes políticas. Por ejemplo, vos mencionaste a Rusia. Bueno, Rusia es un mundo muy diferente al nuestro, es una mezcla de Occidente y Oriente, el cual es muy difícil a veces de comparar lo que sucede ahí con lo que sucede acá. De todas maneras, yo creo que o sea, a ver, el rock progresivo, por decirlo de alguna manera, o el hip hop, la música contemporánea, ha llegado a Rusia también. Claro, sí. Quizás no sea bien vista por el status quo, por el establishment político, pero digamos, sí es aceptada por gran parte, o por parte al menos, de aquellos que viven en las ciudades grandes como San Petersburgo y Moscú. Por gran parte de la juventud hay discotecas, también hay homosexuales, hay de todo ahí. Entonces, no es que, digamos, no ha llegado. Lo que pasa es que obviamente todavía hay ciertos lugares que son muy conservadores y bueno, eso es mal visto. Acá se genera indudablemente un problema, ¿no? Y yo quiero, a ver si con este texto y con esta lectura
un poco puedo llevar digamos, a clarificar, ¿no? Él dice, ¿no? El efecto emancipante, la liberación de las racionalidades locales, no es, sin embargo, solamente garantizar cada uno una posibilidad más completa de reconocimiento y de autenticidad, como si la emancipación consistiese finalmente lo que cada uno es de verdad, entre comillas, en términos todavía metafísicos spinozianos: negro, mujer, homosexual, protestante, etc. La causa emancipante, la liberación de las diferencias y de los dialectos, consiste más bien en un compendioso efecto de desarraigo que acompaña al primer efecto de identificación. Es decir, él no puede, digamos, no se puede sustantivizar estas diferencias, no se pueden reconocerlas como auténticas, ¿no? Como si fuese algo que tiene una sustancia, como si fuese algo, digamos, que ahora, bueno, dejamos todo de ser blanco, entonces nos volvemos negros, dejamos de ser todos etéreos, entonces nos volvemos gays. O sea, quiero decir, él ve acá, siguiendo a Heidegger, cómo la finitud es algo, digamos, que conlleva en sí mismo al desarraigo, con el primer efecto de identificación. Por eso acá Bátimo sigue de alguna manera la noción del Dasein heideggeriano, y lo que es también la concepción, ante todo, estética, siguiendo a Heidegger, ¿no? Leo un poquito más y ya después entramos quizás más en lo que podría ser la médula del debate. La experiencia estética nos hace vivir otros mundos posibles, mostrándonos así también la contingencia, relatividad, finitud del mundo dentro del cual estamos encerrados. Vivir en este mundo múltiple significa ser experiencia, libertad entendida como oscilación continua perdón, entre pertenencia y deshacimiento. O sea, dice, se trata de una libertad problemática. Esto habría que subrayarlo, no solo porque este efecto de los medios no está garantizado, es solamente una posibilidad que se ha de reconocer y cultivar. Los medios pueden ser también siempre la voz del gran hermano, o de la banalidad estereotipada, del vacío de significado. También porque nosotros mismos no sabemos todavía demasiado bien qué fisonomía tiene. Nos cuesta trabajo concebir esta oscilación como libertad. La nostalgia de los horizontes cerrados, amenazantes y a la vez aseguradores sigue todavía arraigada en nosotros como individuos y como sociedad. Es decir, no sé cómo lo entendés vos, pero a ver, mi interpretación es la siguiente. Desde el momento que estas diferencias, sean negros, homosexuales, ecologistas, punks, etcétera, se liberan, ¿sí? Esta libertad es una libertad problemática, no es una libertad que se impone del mismo modo como se impuso el sujeto cartesiano. Porque si nosotros siguiésemos esa lógica, volveríamos a recaer en precisamente lo que Bátimo critica, que es la concepción metafísica del mundo. Y como sabemos que esa concepción metafísica del mundo ya ha entrado en crisis y que no funciona, acá lo que cabe asumir es una libertad problemática, precisamente. Con esto quiero decir, cuando uno de estos grupos toma el poder e intenta imponerse, es cuando deja de ser fiel a sí mismo y retoma esta concepción metafísica universalista. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Ahora, el gran error es suponer que Bátimo está de acuerdo con esto último, y precisamente él dice que no. ¿Sí? O sea, cada uno de estos dialectos que se liberan, cada liberación es una liberación problemática, que hay que conquistar, que hay que mantener, es más bien un juego estético, no es un juego sustancial, no es un juego científico, no tiene nada que ver con la sustancia, con la ciencia, etc. Simplemente es un momento de liberación, y a partir de ahí empieza el juego de la búsqueda de la propiedad, ¿sí? Y de la búsqueda del diálogo y de la conversación.
Con esto me resuenan dos cosas. Un artículo que leí hace años de Maurice Blanchot, que interpreta a Heidegger y a Nietzsche, y con respecto a esta mirada de la muerte de Dios y demás, que vos también mencionabas, muerte del sujeto, muerte de la naturaleza y demás, decía, bueno, justamente si en algo consiste la teoría del superhombre o del Übermensch, es en no caer en la tentación de que ese nuevo modo de ser humano quiera reemplazar el lugar de Dios o el lugar de lo divino, yo diría más de Dios, y sí recuperar ese vínculo con lo divino de la naturaleza y demás cuestiones, pero es como este miedo a aquello que mantiene cierto eje y cierto orden, en tanto Dios, figura del Padre, de una ley, porque también habías mencionado esta cuestión de Freud, que en algún punto me resonaba esta cuestión de la eliminación del narcisismo, con esta caída también del sujeto moderno, del hombre moderno, de considerarse como un ombligo biológica, el narcisismo biológico habla Freud también. Eh, y Blanchot hace este análisis y dice, bueno, justamente algo que propone Heidegger al leer a Nietzsche es tratar de que ese concepto o esa propuesta de Liebermensch ocupe un lugar otro, que no caiga en esa tentación de querer volver a ocupar el viejo orden establecido, porque si no, aquello que era una minoría y que cobra libertad y que toma poder o que ejerce más poder, es como que inevitablemente, si no, va a recaer de vuelta en esa toma de postura de manejar las cosas como se venían haciendo. Y en esto de que es una libertad problemática, también en algún punto me resonaba, eso por un lado, la postura de Blanchot, y por el otro lado, lo que me resonaba un poco es esta cuestión de, finalmente, en este juego estético, pareciera ser que a la minoría lo que le interesa o de lo que tiene que cuidarse es de no dejar de ser minoría tampoco, en algún punto. Digamos que con las tres ideas narcisistas que recibió la humanidad, que fue la revolución copernicana, la revolución darwiniana y después la revolución freudiana, se cae la centralidad del hombre como sujeto, ¿no? Como sujeto creado, como sujeto de la único, como imago Dei en el sentido de separado de los otros seres vivos, y también de la conciencia como referente, digamos, de nuestra conducta. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces a partir de ahí? Y yo acá me atengo un poquito más a Sloterdijk, aunque sigo con Bátimo, ¿no? Lo que quedan son generar experimentos, lo que queda son generar juegos de lenguaje estéticos, más bien en un sentido lúdico. Esto no pierde rigor, digamos, el juego, cuando uno juega un partido de fútbol o un partido de ajedrez, o cualquier juego, ese juego tiene reglas, no es un vale todo. Incluso cuando vemos a estos chabones peleando lo que se llama vale todo, ahí también hay reglas, ¿no? Que están en medio de las rejas, ¿no? O sea, todo juego tiene determinado tipo de reglas. A ver, Gadamer con que retoma Huizinga con Homo Ludens y demás, es como que recapitulan todas estas ideas. Yo no sé qué vínculo tendrá ahí tampoco Gadamer con Bátimo, pero bueno, esta Hay una cuestión influencia ética. importante. Sí, hay una influencia importante, Gadamer, esto lo dije, en Bátimo, en el pensamiento de Bátimo, sobre todo de verdad y método. Eh, Pero lo que voy yo entonces es, esta libertad problemática es problemática porque precisamente no puede ser una libertad anclada en un determinado sujeto, no puede ser una libertad metafísica, sino que tiene que ser una libertad lúdica, es un experimento que todo el tiempo tiene que ser recreado. ¿Mm? Si yo reivindico cierta identidad, entre comillas, esa identidad siempre tiene que ser recreada, siempre tiene que estar en diálogo con el otro, y siempre atenta a revisión y siempre atenta a conversación. Digo esto porque aquellos que critican, repito esto que es importante, digamos, ciertos movimientos que se han vuelto ahora globalizantes, que se han vuelto, este, que han tomado el poder, bueno, esos movimientos, lejos de responder a esta noción
de la ontología débil de Bátimo, lo que hacen en realidad es retomar la vieja concepción, digo vieja, entre comillas, concepción metafísica, ¿sí? O sea, vuelven a caer en el mismo juego de poder, ¿sí? Si yo critico al varón blanco, pero luego pongo a la mujer negra, digo, o cualquier otro ejemplo, en el poder, bueno, doy vuelta, pero es la misma cara, es otra cara de la misma moneda, ¿se entiende? Y acá lo que se trata es precisamente dejar este mecanismo metafísico para instalarse en otro tipo de pensamiento. Claro, porque si no queda como, bueno, por ejemplo, cuando se lee a Nietzsche, en esta idea es de marcar que no es una inversión de los valores de lo que proponía Platón, hacer un giro inverso, sino que es una transvaloración, justamente, ¿no? Sí, sí. Precisamente no se trata de dar vuelta al platonismo, sino, digamos, hacer una lectura alternativa al mismo. Eh, bueno, no sé si querés comentarme algo más. Yo creo que en este sentido el pensamiento de Bátimo, digamos, sigue siendo muy actual. Por supuesto que su visión de la realidad como algo que se erosiona, que es esta realidad que él critica, que es en realidad la realidad metafísica, no agota toda concepción de la realidad a mi criterio, y es por eso que yo mencioné a Morton, y por eso también mencioné el texto posterior de Bátimo, que es de la realidad, donde él de alguna manera hace la similitud de la realidad con el Leibniz heideggeriano. Eh, y bueno, me parece, no obstante, que hay una fuerte crítica y está mostrando ya un tipo de pensamiento que es todavía muy vigente, ¿no? En el sentido que nos insta a recrear constantemente este juego de las diferencias. Sí, de hecho me parece que, bueno, él es un gran explicador en esta cuestión de la diferencia ontológica en Heidegger, ¿no? De toda esta teoría. Para gente que capaz que no conoce mucho a Bátimo y que le gusta más Heidegger, Nietzsche, tiene las grandes obras de estudios introductorios que son un camino interesante, importante también para comenzar a adentrarse en esos grandes pensadores, adentrarse también en lo que es el pensamiento de Bátimo y después las obras que son específicamente de Bátimo. Por estas cuestiones que vos mencionabas, es como decir, al menos hay dos periodos o tres de lo que sería el pensamiento de Bátimo, que eso, bueno, ya sería tema también para otra ocasión, pero digo, es un pensador que no está explorado todavía. No, me parece que no solamente no está explorado, sino que precisamente lo que yo quise señalar hoy es que desde ciertos sectores, sobre todo los sectores más conservadores, es un pensador que es mal interpretado, Claro, ¿no? claro. Se lo considera como un pensador progresista, donde, donde esos discursos toman nuevamente el poder y terminan convirtiéndose en lo mismo que era el discurso de la metafísica tradicional, ¿sí? Solamente Sí. que ahora en lugar de la Inquisición católica cristiana tenemos la Inquisición de los LGTB. Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de los homosexuales ni nada por el estilo, pero quiero decir, Bátimo no pasa su pensamiento no pasa por ese lado. Él pasa precisamente por criticar la concepción metafísica de la realidad, ve cómo esa concepción se disuelve, y es ahí donde surgen estas diferencias, que son siempre diferencias problemáticas, ¿sí? Siempre hay que volver a reiniciar el juego, y es un juego indudablemente con características más estéticas Claro. que Pero sustantivas. es una consulta, ¿no? Es una suerte también que hace Bátimo como de denuncia a esos usos políticos sobre determinadas minorías o libertades que van apareciendo, ¿no? Porque, Sí, porque decimos, bueno, hay que ver también en esta imposición de un discurso feminista o en una imposición de un discurso LGBT o vegano, si realmente eso que termina exponiéndose, tomando poder o lugar, es lo que representa a ese cuerpo, ¿no? O a ese conjunto.
porque a veces después es como una cosa, después lo que transmite un medio de comunicación masivo a lo que realmente se discute en la base. Sí, en principio la aparición de las diferencias no debería intentar imponerse sobre los demás. Ahora, ojo, porque también hay un límite en todo esto, y esto aparece en libros posteriores de Bakhtin, más que pensando, que tiene que ver con el sufrimiento del otro, ¿no? Cuando los veganos, por ejemplo, los animalistas, critican la corrida de toros o no sé, el consumo de carne industrial, porque hoy en día ya no estamos consumiendo la misma carne que otra, que en otras épocas, estamos consumiendo otra cosa, a base de sufrimiento, cuando ellos, digamos, critican eso y reivindican la liberación de los animales, entonces ahí, bueno, Bátimo estaría de acuerdo. Lo mismo que, qué sé yo, lo que podía ser el sufrimiento de otros seres humanos, de las etnias, de las minorías, etcétera, ¿no? O sea, hay ahí en Bátimo, y esto aparece muy claro en sus posteriores textos, como un límite de la hermenéutica, que es precisamente el sufrimiento del otro, y bueno, tratar de ponerse en su lugar y tratar de, bueno, de que la filosofía se haga cargo. La verdad que, bueno, me deja pensando el texto y esto también recordemos que es como una puerta de entrada para otro tema que vamos a analizar la próxima semana, más adelante, que vamos a estar compartiendo también. Y no me queda más que agradecerte, Ricardo, por tu tiempo, por compartirnos ahí tu lectura, tu interpretación también, y de un autor que en el canal no habíamos trabajado de manera detenida. Sí, tengas en cuenta que es una introducción basada en una interpretación personal de la que me hago cargo. Los comentarios que quieran hacer, háganlos, las críticas también, siempre con altura, por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, las preguntas también. Pero me parece que es repito, un pensador muy importante que desde ciertos puntos de vista ha sido tergiversado. Y es muy actual porque precisamente estamos en un mundo donde necesita reiniciar el juego de alguna manera, ¿no? Donde necesitamos volvernos más lúdicos y no tan solemnemente rígidos y rigurosos y, bueno, en nombre de las ideologías, destruir pueblos o destruir naciones. No hace falta que dé ejemplos Claro, sí, sí, sí. a la luz de lo que está pasando. Así que, bueno, Ricardo, te abrazo a la distancia y te agradezco de nuevo y bueno, ya estamos pronto en contacto para continuar con estos análisis. Dale, Lucas, gracias a vos. Un Un gusto gusto. estar acá.